Ya. Entonces, sacó una persona para grabar. Siempre pasa lo mismo con la grabación. Ya, porque si es el martes su prueba, podemos ver hoy lo que sería el personaje histórico y la próxima semana podríamos hacer entonces el resumen para el ensayo el martes. Eh, Sorry por la persona que sacó la grabación, pero cuando graba como que saca siempre a alguien. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, todas las personas de aquí tienen que hacer el martes el ensayo. Daniel. Daniel es del D. Yo el viernes. ¿Este viernes o el próximo viernes? Ah, sí, pues el próximo viernes sería. Ya, ya. Sí, porque entonces hoy vamos a pasar el último tema que me habían solicitado, entonces, que estaba en relación con a un personaje histórico. Y así el próximo lunes hacemos este repaso para el ensayo, ya que el ensayo abarcaría de lo que sería la cuestión social en adelante, ya desde el tema 10, no sé si hasta el 15, creo, por lo que sé, es hasta el tema 14, si mal no recuerdo. Y bueno, en este caso, aparte de haberme, a ver, espérame, déjame que entra Diego, tú, Diego, entonces esto lo, ya. Eh, 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 eh. La próxima semana, entonces, como le estaba mencionando, vamos a hacer esta síntesis, este resumen de lo que sería lo que va a entrar en la prueba, que como les mencionaba yo, es de lo de que sería la cuestión social hasta la guerra de Arauco. Ya no sé si qué tan avanzadas van en historia, pero se debería entonces ver el tema de la guerra de Arauco como el último como tema que podría entrar en la prueba. Ya entonces hoy vamos a revisar, como le estaba mencionando, un personaje histórico que me habían mencionado que querían repasar, que en este caso es Juana de Arco. Ya no sé si ustedes la conocían de antes o la habían escuchado que la mencionaran. ¿Sí? ¿No? ¿Les suena? No, no. Diego dice que sí. Ya. Dentro de estos personajes históricos, yo después. Espérame, déjeme que Mariana quiere ingresar. Mariana. Está aquí. Ya. Dentro de estos personajes históricos, como le digo yo, voy a incluir después lo que serían los personajes históricos de este siglo XIX, que estarían como los padres de la patria, ya los hermanos Carrera, Bernardo Higgins, incluiría a Manuel Rodríguez y alguno que otro personaje importante, quizás no solamente de Chile, sino que también de Argentina. En ese caso, este PowerPoint va a ir creciendo y de primer lugar tenemos lo que sería Juana de Arco, que es la primera persona que me pidieron que la revisemos. Y bueno, Juana de Arco, en este contexto que vamos a ver sería la época medieval, fue una joven campesina francesa que durante la Guerra de los 100 Años, que sucedía entre Francia e Inglaterra, aseguró haber visto visiones de santos. Ya entre estos santos estaba Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel Arcángel, que le ordenaban entonces a ella liderar a Francia, liberar a Francia de la ocupación inglesa y llevar al delfín Carlos, que era el futuro Carlos VII, al trono. ¿Ya? ¿Alguien? Hola Mariana, ¿cómo está? Ya, entonces estábamos viendo Juana de Arco. Hechos destacados de ella es que nace en Francia, obviamente, y a los 17 años convence al delfín Carlos de que Dios la envió para salvar a Francia. Básicamente, lidera tropas francesas y consigue liberar entonces la ciudad de Freelance,
que es un punto clave para esta guerra y permite que entonces Carlos VII sea coronado gracias a sus victorias. Ya se convierte en un símbolo nacional y una figura que inspira entonces al pueblo francés. Yo estoy muy bien, gracias. Un poquito como mal de la garganta, pero dentro de todo bien. En ese caso, tenemos entonces a Juana de Arco, ya sabemos que es de Francia, y vamos a revisar entonces videos. Estos son muy buenos porque no sé si conocen Destripando la Historia, pero hacen como canciones sobre... Sí, 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 sí. Es muy bueno. Ya, espero que cargue el video porque Canva ha estado funcionando, pero pésimo hoy con mis videos que tengo guardados aquí. Para que funcione. Bienvenidos sucios herejes a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Esto es Juana de Arco. 100 años ya con esta guerra brutal y dos bandos luchan para reinar. Y en un pueblito una joven va a destacar. Habla con Dios mientras está en su jardín y le dice que hay que coronar al delfín y a los ingleses echar de allí. Los nobles andan faltos de fe, les vende que sin ella iban a perder. Y la escoltan hasta el futuro rey. La vestida viaja hasta Chino, en privado al rey se lo cameló. Una armadura y un cortelero, claramente a darle leche. Por atrás por el rey hasta Orleans se fue. En la ciudad la cosa estaba fatal, pero llega Juana y la va a liar. Con su estandarte corre como un loca a luchar. Luis y François, cuando la ven combatir, se motivan tanto que ahora valen por mil y a la ciudad liberan por fin. La guerra avanza, gana empate. A Carlos el Delfín le coronan rey. Dios ha dicho que aún queda por hacer. En París la tregua se firmó. Combatir allí costaba un poco. Juana indignada, mil cartas escribió. Que un poco hereje deseaba volver, luchar con cada inglés. El combate se reanudó Y el enemigo se hace con ella y la encierran. y la juzgan sin mucho rigor. Se inventaron cargos a montón, pero Juana todos los debatió. Y por travesti también se decidió cocinarla a fuego fuerte. No cambió y murió, fue un cliente ese motivo y venció. La guerra se acabó. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Nos vamos a México! ¡A México! ¿Y luego? ¡A Chile ¡A también! Chile! Vamos a ¡Así! tener 3 conciertos vamos a ¡Traca! actuar en el Vive Latino en Ciudad de México. Va a Ese ser uno. increíble. Wow, ¿en serio? Tienen buenos temas, yo he escuchado varios. El de Zeus, yo lo conocía Destripando la Historia por el de Zeus. Ya, pero volviendo al tema. Para que se den cuenta de la magnitud de lo que ha tenido Juana de Arco en lo que sería la historia. Ya en ese caso le hicieron hasta esta canción que está bastante buena y ahí vemos como un resumen de lo que sería su paso por esta como volver a tener fe en estos procesos que se estaban viviendo en la época medieval, ¿ya? Ella es capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, obviamente porque está en Inglaterra contra Francia,
y es entregada entonces a la iglesia y ahí empiezan a juzgarla por herejía, brujería y por vestirse como hombre. Lo típico que se vivía en este periodo de época medieval. Ya hasta el día de hoy se le juzga a la gente por cómo se viste, pero bueno, eso ya es otro tema. En 1431 es condenada a muerte y quemada viva en la hoguera de Rouen con solo 19 años. Ya, y esto es sumamente importante. En este tiempo era súper común quemar a la gente, ya, sobre todo por herejía. ¿Qué más podemos visualizar de Juana de Arco? Su legado, por ejemplo, que en 1456 su juicio fue revisado y anulada su condena, siendo declarada inocente, ¿ya? Después de haber sido quemada viva. Fue canonizada entonces como Santa Juana de Arco en 1920 por el Papa Benedicto XV y es patrona de Francia y un ícono de valentía, de fe y resistencia. Y a ella como que le dio este impulso a lo que sería Francia en este periodo que estaba con conflictos con Inglaterra. Algunos datos curiosos de Juana es que se vestía con armadura y ropa masculina, lo cual fue una de sus acusaciones en contra, y nunca llegó a aprender a leer ni escribir correctamente. Sus últimas palabras en la hoguera fueron Jesús, Jesús. Ya estos contextos históricos, a comparación con los que hemos estado revisando antes, de lo que hace las películas, las series, en cuanto a cómo toman los sucesos históricos, este es un hecho verídico. En el video que vimos anteriormente, igual da datos fidedignos de lo que sucedió con Juana de Arco, que yo sepa no se le ha hecho ninguna serie o película que yo conozca así como importante, ya a comparación con lo que estábamos viendo del Gladiador y la Guerra de Troya. Ya en ese caso, vamos a ver ahora otro video, cómo a ella la muestran, pero desde otro canal en internet, ¿ya? Como les digo yo, ella fue un símbolo. Es como cuando en la Revolución Francesa también tenían como esta pintura de una mujer francesa, de la liberación y todo. Ya, Juana de Arco también fue así, fue como la Revolución Francesa de su época. Ya, así que vamos a ver esto ahora. La doncella de Orleans, Jeanne d'Arc, o más conocida por nosotros como Juana de Arco, fue una líder militar en Francia durante los años 1429 y 1430. Juana nació el 6 de enero de 1412. El apellido de Arco le viene de su padre, Jacques d'Arc, aunque también se puede encontrar en los documentos como d'Arc, d'Arc o d'I, pero traducido viene siendo de Arco. Jacques, junto a su esposa Isabel Romé, eran dueños de unas 20 hectáreas en la comunidad de Domremy, en Francia. El padre de Juana, además de agricultor, era un oficial de poca importancia que dirigía la guardia local. En el momento del nacimiento de Juana de Arco, Francia estaba envuelta en una larga guerra con Inglaterra conocida como la Guerra de los 100 Años, un conflicto armado que duró 116 años, cuyo propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses desde 1154 en territorios franceses. Desde los 7 años, Jeanne ya sabía que era especial, pues decía que presentiaba visiones místicas que le guiaban y protegían. Con el tiempo se hicieron más vivas, apareciéndose Santa Catalina, Santa Margarita y San Miguel. Las visiones le decían que tenía que ser buena y piadosa, pero con el tiempo fueron volviéndose más épicas. En los primeros meses de 1429, en el transcurso de la Guerra de los 100 Años y cuando los ingleses estaban a punto de capturar Orleans, esas voces la alentaron a ayudar al delfín, más tarde el rey de Francia, Carlos VII, quien todavía no había sido coronado. La voz, que era de San Miguel, el santo protector de Francia, le decía que sería ella quien levantaría el asedio de Orleans, que había comenzado en 1428. Juana, decidida a cumplir con su destino, trató de convencer a Robert de Baudricourt, comandante de una guarnición situada al norte de Domremy, de que le proporcionase una pequeña escolta para ir a Orleans. Pasó más de un año hasta que Juana consiguió que el comandante le hiciese el favor al ver que tenía la aprobación de los aldeanos. En 1429 cedió y le dio un caballo y una escolta de varios soldados. Jeanne se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre para su viaje hacia la guerra. Cuando llegó sintieron desconfianza, pero al final acabaron aceptándola en la batalla donde los franceses acabaron venciendo. Es difícil definir claramente el papel de Juana en el levantamiento de Orleans. Los historiadores destacan dos cosas diferentes.
Una, que ella prefería el estandarte a la espada y que ejercía un fuerte impulso a la moral de su ejército, mientras que otros cuentan que era más que eso. Era una tacticista de mucho talento y una estratega de éxito. Y todo esto con solo 17 años. Tras la victoria en Orleans surgió el nuevo apodo de Juana, la doncella de Orleans, y tras de esta le sucedieron varias victorias bajo su liderazgo para Carlos VII, hasta que llegó su batalla definitiva. El día 23 de mayo de 1430 debía defender Compiègne de un ataque de los borgoñones, un bando asociado de los ingleses. Esta ciudad estaba situada frente a un puente y era un posible punto de asedio. Juana comandó su ejército contra las fuerzas enemigas, pero estas eran mayores de lo esperado y consiguieron capturar a la codiciada doncella de Orleans. Juana de Arco fue entonces trasladada a Rouen para su juicio. Entre el 21 de febrero y el 24 de marzo de 1431 fue interrogada casi una docena de veces por un tribunal en el que le acusaron principalmente de herejía y sometieron a intensos interrogatorios. En total se presentaron contra ella hasta 70 cargos, siendo el más grave de todos el de invención de falsas revelaciones y apariciones divinas. Finalmente fue acusada de herejía y condenada a morir en la hoguera el día 29 de mayo de 1431. Al día siguiente fue ejecutada frente a una multitud estimada de 10.000 personas. Tenía 19 años. Juana siempre vivió una vida llena de misticismo y su muerte no podía ser menos. Existe una leyenda que dice que su corazón sobrevivió al fuego sin dañarse. Unos años después, el rey Carlos VII, ya con la guerra ganada, solicitó la revisión del juicio y Juana fue absuelta de los cargos. En 1920 fue declarada santa y patrona de Francia por el Papa Benedicto XV. La Guerra de los 100 años fue uno de los conflictos más largos y duros de la humanidad, y aunque Juana no ganó la guerra, sí le dio un giro de 180 grados, haciendo que una Francia casi derrotada comenzase su contraataque con más fuerza que nunca. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Brutal encuentro lo de Juana de Arco, porque yo considero que la historia como que le debe mucho, ¿no? Como que en este contexto en donde ella fue quemada viva, no, la historia como que no la ayudó, no la acompañó. Y actualmente tenemos como esta otra percepción de la historiografía con relación a ella, a su rol importante y obviamente al cómo eran visualizadas las mujeres en este contexto de la época medieval, en donde a una mujer que intentara ser como o tuviera conocimiento científico o fuera muy inteligente, se le consideraba de cierta manera por sobre lo que realmente era, que eran mujeres inteligentes, y se les consideraba bruja, hereje, y todo como las penas de lo que sería las penas del infierno, ¿ya? En este caso yo les puse una línea de tiempo de lo que sería la corta vida de Juana de Arco. En 1412 ella nace ya en Francia y en 1425 empieza a tener entonces estas visiones religiosas que les mencionaba y quienes le piden entonces a Juana de Arco liberar Francia de los ingleses. Ya ella también fue juzgada por estas visiones que tuvo, porque se le consideraba que estaba mintiendo, ya que ella no podía tener estas visiones a comparación de personas que sí eran como de este cristianismo. En 1429 viaja entonces a Chinon para entrevistarse con el delfín, es súper raro decirle delfín, pero es delfín Carlos de Valois, y futuro Carlos VII, que sería entonces el monarca que Juana de Arco lo posiciona ya en el poder y le asegura entonces que ha recibido este mandato divino para liberar a Francia de lo que serían los ingleses, ¿ya? Después tenemos en este mismo año, pero ya en abril o mayo, que lidera el ejército. Ya esto es sumamente importante para el contexto en el que estamos hablando, que una mujer, bueno, que igual se vestía de hombre, entonces como que pasaba desapercibida, liderase entonces un ejército hacia lo que sería esta liberación y reinvierte entonces esta guerra a favor de los franceses, ¿ya? Y después tenemos en este mismo año, 1429,
ya en junio, que participa entonces en otras batallas que son bastante importantes y sigue obteniendo victorias, ¿ya? Para que vean que en un año ella hace bastantes cosas, ya avanza como mucho dentro de lo que sería estos sucesos históricos. Después, entonces, ¿alguien quiere? Dígame, Diego. Hola, Buffet, Jaguar. Oli, Eh, Tanto Francia y Inglaterra en ese tiempo eran católicos, ¿verdad? Países sí, católicos. Pero como tal, en ese tiempo no existía la iglesia, ¿cómo se llama? Una iglesia que es específicamente de Inglaterra, ¿cómo era? no sé cuál iglesia. Pero es como católica, es como una mezcla de protestantismo, catolicismo, y la fundó un rey, porque se quería casar con una señora, pero no la dejaron. ¿Qué chisme será ese? ¿Lo buscamos? A ver. Era la Iglesia. iglesia de Mariana, ¿tú sabes? No sé, ¿cómo se llama? Con la cantidad de iglesias que hay en el mundo. Yo A ver. también, ¿cómo era? Era de... No, es como parecía luterana, no sé por qué, era de... Vamos, a ver quién la saca. Tarea para la casa, a ver. Era del rey que no podía tener hijo, ¿no? O sea, sí, yo también me acordé de Lutero, pero es como parecía el nombre, pero fue un rey que en su tiempo estaba en la iglesia católica y se quería casar con otra señora, pero no lo dejaron, entonces se desvinculó y creó su propia iglesia. Pero era iglesia como de... Tiene que ver con el nombre como británica, algo así, como iglesia... Anglicana. Esa anglicana, Ya. Ah, sí, pues, y que Lutero hizo las 95 tesis, sí me tocó leerla. pero Eh, la- en ese tiempo sí, seguían sí, con la iglesia anglicana en 1430. es que lo que pasa es que esta iglesia anglicana surge mucho después. Ah, Entonces, en este contexto, que me dijo algo que mis perros están vueltos locos. Sí, pues si Lutero no, tiene que ver, Martín Lutero sí tiene que ver, es que está todo ligado a esto. entonces ahí Sí, seguían es siendo que católicos. claro, entonces como que después surge esta iglesia que tiene diferencia entonces con la iglesia católica, ¿ya? Porque en este periodo es súper complejo el tema de lo que se está viviendo con el cristianismo, ¿ya? Y ahí obviamente habían personas que se querían separar o veían el tema de las cruzadas también, que generaban la gente lo mismo que pasó en las guerras mundiales, con lo que antes pensaban que estaba bien y después así como, oye, esto nada que ver con lo que queríamos nosotros, o no está con nuestros principios. Déjala, María. Espérame, ingresa Samantha. Espérame un poquito. ¿Qué me dijo? Yo también he visto un poco de las cruzadas, pero no parece muy linda como a veces la cuentan. Sí, 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 sí. Ese es el tema, es que justamente en segundo medio estamos viendo el tema de la historiografía y cómo de diferentes lados empiezan a relatar la historia. Y obviamente siempre hay como la perspectiva de quienes ganan y la historia de quienes pierden. Y por lo general Inglaterra, como dato curioso, cuando pierde la historia, no se preocupa Samantha. Cuando Inglaterra pierde en algún suceso histórico importante, como que lo oculta dentro de la historia como oficial, ¿ya? Así que ahí es súper complejo cómo tomamos fuentes de la historiografía. Igual nos desviamos un poco del tema, pero está completamente como dentro de lo que estamos hablando, ¿ya? Porque en este tiempo Lutero, entonces tenía estas 95 tesis, ya, como si no fuera poco, como que se enoja aquí todo el mundo y empezamos a hacer tesis del por qué tenemos esta ruptura, ya, pero eso es otra historia. Si quieren lo vemos cuando terminemos de visualizar como Juana de Arco, ¿ya les parece? Porque igual, como les digo yo, el cristianismo desde que ingresa al Imperio Romano cambia completamente todo, o sea, cambia del cristianismo como básico, como el inicial, en donde
no todo era como monumental. Después pasa lo que sería con el Imperio Romano esta monumentalidad, y al tener así como a gente dentro de la iglesia que tuviera oro y mostrar que era superior, y como esta religión oficial y todo eso como que cambia bastante en cuanto a lo que sería el antes y el después de oficializar entonces el cristianismo dentro del Imperio Romano. Ya, pero el Imperio Romano está súper lejos de lo que estamos viendo ahora con Juana de Arco. No sé si Diego quería decir algo más. ¿No? ¿No? Ya. Entonces, volviendo a Juana de Arco, que nos desviamos un poco, pero está completamente ligado, como les decía yo, les mencionaba que en 1429 entonces ella hizo bastantes cosas. Obviamente ella es como el típico personaje que dentro de la historia estuvo como en el momento equivocado, pero preciso en el mismo momento. Hizo bastante, generó bastante beneficio para Francia, pero aún así fue duramente castigada con relación a cómo ella era. Entonces ya en julio, porque habíamos visto que en junio ya seguía liderando como estas guerras, estas batallas, y ya en julio como tal acompaña a este Carlos VII, y entonces coronado oficialmente como el rey de Francia, como ella había profetizado, como le habían dicho entonces en estas visiones. Ya en 1430, un año después, es capturada entonces por los aliados ingleses, y junto con ello entonces se le empieza a juzgar. Ya en este mismo año, 1430, a finales de este año, en noviembre, es entregada a los ingleses y es encarcelada en Rouen y sometida a un largo y duro proceso judicial, obviamente. Por eso les digo yo que ella es un personaje en este contexto histórico que fue completamente revolucionaria. Es como si hubiera vuelto Jesucristo así y haya hecho un antes y un después con relación a este suceso histórico que se está viendo entre Francia e Inglaterra. Después, en 1431, se confiesa su juicio por herejía contra todos estos pecados que ella había cometido, de vestirse de hombre, de mentir, entre comillas, que ella había tenido entonces estas visiones y todo ello. Y junto con ello, entonces, es condenada a muerte de enero a mayo y quemada viva en la pieza del mercado de Rouen a los solamente 19 años. O sea, imagínense ustedes que ustedes son de primero, en un par de años más intenten hacer algo y sean castigados entonces por la ley, y en este tiempo, como les digo yo, era súper común que quemaran a la gente. Ya es como los sacrificios humanos que habían como en el Imperio Inca. Ya, entonces como que siempre cuando veamos la historia tratemos de contextualizar en el proceso que estamos, porque obviamente ahora es como, oye, que la quemaron viva. Pero en este momento era como lo más sutil que se le hacía a las personas contra lo que sería la herejía. Ya, Bienvenidas. obviamente siempre trato de traer como de perspectivas históricas, y aquí esta perspectiva histórica es más contemporánea con relación a cómo ella era como la mujer en la época. Ya, pero antes de eso, obviamente, es como súper raro para como todo lo que se vivió, que ella fuera quemada viva y todo, y después se haya anulado la condena. O sea, después de que ella murió, se le anula la condena, y entonces ella pasa a ser como un símbolo y se declara como inocente a ella después de haber sido quemada viva. Y ya desde el siglo XX, entonces, en 1920, es canonizada entonces como un símbolo ya por Benedicto XV. Y aquí vamos a ver esto, a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, yo creo que se demoraron un poquito. Si nuestra justicia chilena estaba ahí más o menos, imagínense la justicia acá de Inglaterra. Ya se demoraron un poquito ahí con lo que sería la justicia de Juana de Arco. Vamos a ver este video para que tengamos como otra perspectiva de lo que estamos hablando de Juana de Arco. Mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Juana de Arco, la joven que fue quemada en la hoguera por vestir ropa de hombre?
Para comprender la historia de Juana de Arco, que vivió entre 1412 y 1431, es necesario que primero recordemos brevemente cuál era el contexto histórico en aquella época. Inglaterra y Francia llevaban casi un siglo enfrentándose en la conocida como Guerra de los 100 Años, un conflicto que se originó por el control de los territorios que los monarcas ingleses habían acumulado en suelo francés desde mediados del siglo XII. La Guerra de los 100 Años requeriría un vídeo completo para explicarla bien, pero lo que ahora nos importa es que cuando nació Juana de Arco, el rey francés era Carlos VI, quien sufría desórdenes mentales y era conocido con el sobrenombre de Carlos el Loco. Durante su reinado, como en muchas ocasiones no estaba en condiciones de gobernar, el poder estuvo principalmente en manos de dos grandes nobles, rivales entre ellos por hacerse con la regencia. El duque de Orleans, Luis de Valois, que era hermano del rey, y el duque de Borgoña, Juan, apodado Juan sin Miedo. En 1407, por orden de Juan sin Miedo, 15 hombres le tendieron una emboscada a Luis de Orleans en las calles de París y lo asesinaron. El hijo de este, Carlos, lo sucedió como duque de Orleans y cuando se casó en segundas nupcias con la hija del conde de Armagnac, ambas familias se unieron contra los borgoñones. De modo que cuando Juana nació, la corte francesa estaba dividida en dos grandes facciones. Por un lado, los borgoñones, que contaban con el apoyo del pueblo parisino, los gremios y los artesanos. Y por el otro lado, los Armagnac, que apoyaban a la familia real y defendían los privilegios de las clases dirigentes. Carlos de Orleans, por supuesto, había jurado vengarse por el asesinato de su padre, un crimen que Juan sin Miedo, haciendo honor a su mote, había reconocido en público y del cual incluso presumía, ya que tras la muerte de Luis de Orleans, él se había hecho con las riendas del gobierno. Pero en 1413 los Armagnac lograron hacerse con el control de París y Juan sin Miedo tuvo que abandonar la ciudad, que no pudo volver a pisar durante 5 años. Y ya se sabe, a río revuelto, ganancia de pescadores. El rey de Inglaterra, Enrique V, aprovechó el clima de guerra civil en Francia para invadir el norte del país. Como el rey francés estaba enfermo y ninguno de los 3 comandantes profesionales propuestos para dirigir la defensa del país eran nobles, los consejeros de Carlos el Loco cometieron el grave error de dejar el mando militar en manos de un triunvirato formado por el duque d'Alençon, que era un pésimo estratega, Carlos de Orleans, que era muy joven e inexperto, y Juan sin Miedo, el asesino del padre de Carlos de Orleans. Menudo ojo, ¿eh? Desoyendo los consejos de los militares de carrera que proponían hostigar a los ingleses con pequeños y veloces grupos de guerreros profesionales, en 1415 los nobles decidieron presentar batalla en Agincourt con un ejército inmenso y estático formado en su mayoría por campesinos reclutados a la fuerza. Como podéis imaginar, no hubo unidad ni competencia en las órdenes y la batalla fue un desastre total para los franceses, que pese a ser mucho más numerosos que los invasores, perdieron más de 6.000 hombres frente a poco más de un centenar de bajas inglesas. Además, el duque de Alençon murió degollado por un arquero inglés y Carlos de Orleans fue capturado y permaneció prisionero en Inglaterra durante los siguientes 25 años. En 1418, los borgoñones, ya sabéis los de Juan sin Miedo, tomaron París y asesinaron al conde de Armagnac y a unos 2.500 de sus seguidores. Uno de los hijos de Carlos el Loco, el futuro Carlos VII, heredó el título de Delfín, es decir, el de heredero al trono francés, con solo 14 años, tras las sucesivas muertes de sus 4 hermanos mayores. Y en 1419, durante una reunión que mantuvo con Juan sin Miedo para consolidar una tregua en la guerra civil que dividía a Francia, los partidarios de Armagnac asesinaron al líder de los borgoñones delante del Delfín sin que éste hiciera nada por evitarlo. ¿Y quién había organizado aquel asesinato? ¿Os acordáis de Carlos de Orleans, que estaba preso en Inglaterra tras el desastre de la batalla de Agincourt? Pues, al parecer, se las ingenió para orquestar desde su mazmorra la muerte del asesino de su padre.
Sin embargo, el hijo de Juan sin miedo, Felipe III el Bueno, culpó al delfín del asesinato, juró vengar la muerte de su padre y firmó una alianza con los ingleses, con quienes conquistó durante la siguiente década casi la mitad del territorio francés. Ahora sí, podemos regresar con nuestra protagonista, Juana de Arco. Nació en la zona este de Francia, concretamente en Domremy, una pequeña villa del ducado de Bar. Aquel territorio aún permanecía fiel a la corona francesa, pese a estar rodeado de partidarios de los borgoñones. Se estima que Juana nació en 1412 porque en el juicio contra ella, celebrado en 1431, declaró que creía tener 19 años. Tuvo 3 hermanos y una hermana. Su padre, Jacques d'Arc, era granjero y también recaudaba los impuestos locales. Su madre, Isabel Romé, muy devota, le dio una educación religiosa desde muy pequeña y le enseñó el oficio de hilandera. Juana nunca aprendió a leer ni escribir, de manera que se cree que las escasas cartas que se han encontrado firmadas por ella fueron redactadas por otra persona. En el trazo de su firma se nota que no tenía práctica escribiendo, por lo que lo hizo despacio y dubitativa, parándose varias veces. Según afirmaría Juana en su juicio, tuvo su primera visión mística a los 13 años. Se encontraba en el jardín de su padre cuando aparecieron ante ella, en medio de una gran claridad, 3 figuras muy hermosas, las de Santa Margarita, Catalina de Alejandría y el Arcángel Miguel. Le dijeron que debía expulsar a los ingleses de Francia y acompañar al delfín hasta Reims para que fuera coronado. Hay que aclarar que por aquel entonces Carlos el Loco ya había fallecido y su hijo Carlos VII, aunque reinaba de facto en los territorios que aún controlaba, no había podido ser coronado oficialmente, ya que por tradición la consagración de ese acto era prerrogativa del arzobispo de Reims, ciudad que estaba en manos de los borgoñones. En cuanto a Inglaterra, el rey Enrique V había muerto en 1422, 2 meses antes de que lo hiciera Carlos el Loco, y el país se encontraba regido por su hermano Juan de Lancaster, duque de Bedford, dado que el futuro Enrique VI era todavía un niño. Un dato importante es que para los ingleses, Enrique VI era el legítimo heredero tanto de Inglaterra como de Francia, puesto que en 1420 Carlos el Loco había firmado el Tratado de Troyes, un acuerdo terrible para la corona francesa por el cual desheredaba a su hijo Carlos VII y nombraba a Enrique V de Inglaterra como su heredero legítimo, tras casarlo con su hija menor Catalina y convertirlo así en su yerno. Muchos de los grandes nobles franceses no aceptaron ese acuerdo, ya que para ellos Carlos el Loco, pues eso, estaba loco. Así que se agruparon en torno al delfín y sostuvieron su legitimidad como heredero. Por eso era tan importante que Carlos VII fuera coronado oficialmente en Reims. Una vez aclarado esto, regresemos de nuevo con nuestra protagonista. Como las principales fuentes de información sobre Juana de Arco son las crónicas del juicio que acabó con su muerte en la hoguera y las del juicio póstumo que décadas después revocaría su condena, poco más se sabe de la vida de la joven hasta que en 1429, a los 17 años, se plantó en la corte de Carlos VII. La corte se encontraba en Chinon porque los ingleses se habían apoderado de París y Juana llegó hasta allí con una escolta proporcionada por el comandante de la guarnición de Vaucouleurs, llamado Robert de Baudricourt, a quien Juana impresionó al predecir la derrota francesa en la batalla de Rouvray. Según Jean de Metz, uno de los primeros soldados que creyó en ella, Juana le dijo: «Debo estar al lado del rey. No habrá auxilio para el reino salvo el mío. Preferiría haber seguido hilando lana junto a mi madre, pero debo hacer esto porque mi señor quiere que lo haga». El camino hasta Chinon era muy peligroso, ya que debían atravesar territorio borgoñón, y a sugerencia de 2 de los miembros de su escolta, por su seguridad, Juana lo recorrió vestida de soldado. Una vez llegó a su destino,
Juana se reunió en privado con Carlos VII y solicitó que le permitieran viajar con el ejército hacia Orleans, una ciudad muy importante que se encontraba asediada por los ingleses. Carlos y sus consejeros dudaron. Por un lado, la teoría de Juana de que Dios estaba de parte del delfín podía dar un vuelco a la guerra al convertirla en lo que nunca había sido, un conflicto religioso entre cristianos. Recordemos que por aquel entonces los ingleses todavía compartían con los franceses la fidelidad a la doctrina del Papa de Roma, ya que aún no existía la Iglesia anglicana. Como todos sabemos, en la Edad Media el clero tenía mucho poder y la religión se manifestaba en la vida cotidiana. Por poner un ejemplo llamativo, los franceses tenían más de un centenar de días no hábiles al año por las festividades religiosas. Como la gran mayoría de la población era analfabeta y los clérigos eran de los pocos que sabían leer y escribir, estos se encargaban de las escuelas y de administrar las instituciones. La gente aprendía escuchando y eran los religiosos quienes les transmitían la historia y las leyendas, frecuentemente acomodadas a la doctrina cristiana. Así que tener a una joven iluminada por Dios afirmando que la causa de Carlos era la correcta podía ser un arma muy útil para reclutar apoyos. Pero, por otro lado, si la gente interpretaba las visiones de Juana de Arco como señal de que era una bruja o una hereje, a Carlos le podía estallar en la cara el experimento, ya que sus rivales podrían acusarle de hacer tratos con el mismísimo diablo. Por ello, ordenó que investigaran a fondo la vida de Juana y la sometieron a un juicio de moral en Poitiers, y los teólogos llegaron a la conclusión de que se trataba de una chica de vida irreprochable, buena cristiana, humilde, honesta y sencilla. Y recomendaron poner a prueba a Juana enviándola a Orleans para ver si obraba el milagro de liberar la ciudad, tal como ella prometía. De modo que Carlos VII le proporcionó a Juana una armadura, un caballo, una espada y un estandarte, y la mandó a la guerra con unos 10.000 hombres. Cuando llegó a Orleans, que llevaba medio año sufriendo el asedio de los ingleses y los borgoñones, Juana estuvo presente en los consejos de guerra de los nobles que dirigían la contienda, así como en la mayoría de las batallas. Sin embargo, los historiadores debaten mucho acerca del papel real que Juana de Arco jugó a la hora de tomar las decisiones tácticas. Algunos nobles reconocieron que aceptaron sus consejos a la hora de trazar sus estrategias porque creían firmemente que Juana gozaba de la inspiración divina, pero otros rehusaron escuchar las indicaciones de una muchacha por más que Dios supuestamente hablara con ella. En su juicio, Juana declaró que no había matado a nadie en batalla, ya que se limitaba a llevar su estandarte, el cual prefería 40 veces más que una espada. Y es cierto que aquel estandarte ejercía un gran efecto moral en las tropas francesas, pues lo rodeaba el aura de divinidad que había adquirido Juana de Arco gracias al apoyo de Carlos VII. ¿Cómo iba a poner el rey a una doncella al frente de su ejército con aquel estandarte si no fuera cierto que contaba con la gracia de Dios? Los ingleses controlaban las diversas fortalezas que rodeaban la ciudad, pero los franceses, animados por la presencia de Juana y las tropas de refuerzo, lograron reconquistar algunas de ellas. El 7 de mayo de 1429, las tropas de Carlos VII asaltaron la principal fortaleza inglesa, Le Tourelle. 24 horas antes, Juana se había herido en el pie al pisar una púa de metal durante el ataque exitoso a una fortaleza inglesa construida en torno a un monasterio agustino. Pese a ello, al día siguiente quiso estar presente también en el asalto a Le Tourelle. Mientras se encontraba de pie en la trinchera, sosteniendo su estandarte en alto para que lo vieran bien los franceses, una flecha inglesa se clavó entre su cuello y su hombro izquierdo, hiriéndola de gravedad. Sus acompañantes se la llevaron del campo de batalla y la moral francesa decayó al tiempo que aumentó la de los ingleses al creer que la joven había muerto, y el asalto se detuvo. Pero Juana regresó por la noche junto a los soldados y al día siguiente los guió con su estandarte en un asalto final que consiguió capturar la fortaleza. Algunas fuentes opinan
que no fue ella quien portaba su estandarte, sino un soldado con armadura que se hizo pasar por Juana. Fuera como fuese, los ingleses se retiraron definitivamente de Orleans al día siguiente. Aquella victoria le valió a Juana ser conocida como la doncella de Orleans y disparó su credibilidad como enviada de Dios entre los franceses. Los ingleses, en cambio, vieron aquella derrota como una señal de que Juana estaba poseída por el diablo. Los franceses pasaron a la ofensiva y comenzaron a reconquistar puentes y villas de camino a Arras, con el objetivo de tomar la ciudad para que Carlos VII fuera coronado en su catedral. Juana acompañó al ejército, comandado por el duque Juan II d'Alençon, quien tenía en gran estima a Juana y escuchaba sus consejos, ya que según él le había salvado la vida en una ocasión al avisarle de que un cañón estaba a punto de disparar contra él desde una muralla. Cuando los ingleses se retiraron del Valle del Loira, Juana animó al duque a salir en su persecución y ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Patay, que supuso una victoria aplastante para el bando francés. El 16 de julio, apenas 2 meses después de la liberación de Orleans, los borgoñones rindieron Arras y Carlos VII pudo finalmente ser coronado. Con la ayuda de Dios o no, Juana de Arco había cumplido su cometido. El 8 de septiembre, durante el asalto francés a la ciudad de París, Juana resultó herida en la pierna por un proyectil de ballesta y permaneció en una trinchera bajo los muros de París hasta que, al caer la noche, pudo ser rescatada. A la mañana siguiente se canceló el asalto a la ciudad y poco después Carlos VII disolvió el ejército. En octubre, Juana participó en más combates, siempre enarbolando su estandarte en los asaltos, y a finales de año, cuando regresó a la corte, Carlos VII la recompensó ennobleciéndola a ella y a su familia. En mayo del año siguiente, 1430, Juana marchó de nuevo a la guerra, concretamente a la ciudad de Compiègne, para liberarla de un asedio de los ingleses y los borgoñones, igual que había hecho con Orleans el año anterior. Por desgracia para ella, cayó en una emboscada y fue capturada por los borgoñones, que la recluyeron en una torre del castillo de Beaurevoir. Intentó escapar saltando por una ventana que estaba situada, atención, a 21 metros de altura, es decir, como lanzarse desde un 6º piso más o menos. Cayó en el fondo de un foso seco que era de tierra blanda, pero no logró huir y la trasladaron a Arras. Finalmente los ingleses se la compraron a los borgoñones por 10.000 libras y se la llevaron a la ciudad de Rouen, sede del gobierno de ocupación inglés. Carlos VII intentó rescatarla varias veces lanzando ataques militares contra la ciudad, pero todos fracasaron. Juana de Arco fue sometida en Rouen a un juicio por herejía que comenzó el 9 de enero de 1431. El tribunal estaba formado únicamente por clérigos partidarios de los ingleses y los borgoñones, y lo supervisaban comandantes ingleses. Juana no tuvo ningún asesor legal y su petición de que participaran también en el tribunal algunos clérigos del lado francés fue denegada. En realidad, no había pruebas de herejía que justificaran la apertura de aquel juicio, pero los ingleses estaban decididos a acabar con la vida de Juana. Pese a ser una campesina analfabeta, demostró durante el juicio una gran inteligencia y habilidad para esquivar las trampas teológicas que le tendían los miembros del tribunal. Por ejemplo, según recogen los archivos del juicio, cuando le preguntaron si estaba en la gracia de Dios, Juana replicó: «Si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así». Si hubiera respondido que no lo estaba, habría reconocido su propia culpa como hereje. Y si hubiera respondido que sí lo estaba, también habría incurrido en una herejía, porque según la doctrina de la Iglesia nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios. El notario del tribunal afirmó tiempo después que aquella respuesta de Juana dejó a los interrogadores estupefactos.
Era común en aquel tipo de juicios hacer que los herejes abjuraran, es decir, que se retractaran de los errores cometidos y juraran no volver a ellos y profesar la doctrina católica. A Juana de Arco la obligaron a firmar bajo pena de ejecución inmediata un documento de abjuración que no pudo comprender dado que no sabía leer. Para poder castigar el delito de herejía con pena de muerte, el culpable debía realizar la ofensa más de una vez. Así que, como el tribunal quería acabar con Juana, la acusaron del delito de vestirse con ropas masculinas, algo que prohibía la Biblia expresamente en el Deuteronomio. No vestirá la mujer atuendo de hombre, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Juana ya se había vestido como hombre en anteriores ocasiones y en la prisión en la que estaba recluida también utilizaba ropa de soldado para protegerse de posibles agresiones sexuales, dado que ese tipo de prendas masculinas se abrochaban de tal modo que eran mucho más difíciles de arrancar que un vestido. Por la abjuración que había firmado, Juana se comprometía a no volver a vestirse de hombre nunca más. Sin embargo, no quiso desprenderse de sus ropas de soldado en la cárcel. Según algunas versiones, para evitar los abusos sexuales. Según otras, porque los guardias le habían quitado su vestido y no tenía otra cosa que ponerse. En cualquier caso, el tribunal se aferró a esa herejía reiterada y la condenaron a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco, a sus 19 años, fue atada a un pilar en la plaza Vieux-Marché de Rouen y pidió a 2 clérigos que sostuvieran un crucifijo ante ella. Encendieron la hoguera a las 11 en punto. Tras quemarla, los ingleses apartaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que a ninguno de los espectadores le quedara duda de que había muerto. Luego, para que nadie guardara alguna parte de su cuerpo como reliquia, volvieron a quemar sus restos 2 veces más hasta que quedó completamente reducido a cenizas y arrojaron estas cenizas al río Sena. 25 años después de su muerte, en 1456, un tribunal eclesiástico de apelación, tras una investigación encargada por el Papa español Calixto III a petición de la madre de Juana de Arco, Isabel Romé, la declaró inocente, revocó su condena y la describió como una mártir que había sufrido un juicio injusto. Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada como santa de la Iglesia Católica en 1920. ¿Y vosotros, qué pensáis de las visiones de Juana de Arco y de su triste final? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Ya. Junto con ello, entonces ya tenemos como un contexto mucho más global. Empezamos como de a poquitito interiorizándonos con lo que sería la historia de Juana de Arco y las injusticias por las que tuvo que pasar, luego de haber llevado entonces a Francia bastantes triunfos, y junto con ella, si se dan cuenta, como que nadie al final la ayudó, ya como que nadie estuvo como para ella en los momentos en donde más necesitaba, así como que alguien intentase como hacer algo, pero tampoco era como la libertad de poder hacerlo, porque si se dan cuenta, hay varias consideraciones que te pueden a ti generar como que eres hereje, ¿ya? Si no vas como con las normas que se habían impuesto en este contexto, si de hecho el mismo suceso de quemarla tantas veces para que nadie tuviera como una parte de ella, generaba entonces de que nadie intentase seguir como los pasos de Juana de Arco también, ¿ya? Entonces, en cuanto a personaje histórico, hay personajes históricos que les pasa eso, definitivamente, como que son brutalmente castigados, y son brutalmente castigados también quienes empiezan a seguir estas figuras o quienes intentan entonces continuar con el legado de lo que habían estado haciendo. Ya, entonces en ese caso, este juicio, como ustedes se dan cuenta, fue bastante injusto,
Pero lamentablemente no tenemos como todas las fuentes para saber lo que realmente sucedió como dentro de este proceso. Pero básicamente llevaron a la consecuencia de que a Juana de Arco la quemasen y la revolvieran y volvieran a quemar para que nadie tuviera como una parte de ella y tampoco generara como este espíritu revolucionario que si lo posicionamos con lo que sería la Revolución Francesa, que es como todo lo contrario, la idea es que todos se volvieran revolucionarios, ella es como que nace en un contexto como que equivocado, ¿ya? Y al final termina con este trágica muerte. ¿Alguna duda sobre Juana de Arco? ¿No? ¿Sí? ¿No? La página que estaba viendo sobre el tema de la iglesia anglicana, se los comparto aquí en el chat. Y bueno, la siguiente clase, entonces, nos vamos a dedicar a hacer un barrido de lo que hemos estado viendo con los temas, bueno, no lo hemos estado viendo nosotros, pero ustedes en historia, con relación a los temas que van a salir en el ensayo. Ya ahí volvemos entonces a lo que sería el siglo XIX y vamos a empezar entonces a desarrollar lo que sería desde la cuestión social hasta el periodo de lo que sería esta, si es una guerra o un conflicto, este periodo donde el Estado chileno intentaba generar sus límites territoriales y junto con ello entonces generó vulneraciones a los pueblos originarios. Ya eso sí no hay ninguna otra duda. Y ahí cuando ustedes quieran ver un tema específico, me lo dicen en el chat. Ya, así que, bueno, esa sería la clase del día de hoy, chiquillos y chiquillas, que estén súper bien. Chao.